Hola genios y genias, el día de hoy estamos en el claustro del Palacio de Santa Paula y traemos un tema que me encanta, la educación, los niños en el mundo de la IA. Así que no se lo pierdan, que estaremos dando datos muy interesantes. Bueno, primero de todo vamos a hablar un poco de nuestra infancia, ¿no? Cómo vivimos nosotros esa infancia cuando teníamos pues 12, 15 años, ¿no? Que empezó ya la tecnología a explotar. Bueno, el internet empezó cuando yo tenía 10 años más o menos. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo ha ido evolucionando esa tecnología hasta los días de hoy? ¿Cómo lo hemos ido viviendo? Somos 3 generaciones aquí, nos llevamos 4 o 5 años y está padrísimo, justo como hablábamos, cómo fue nuestra niñez, ¿no? ¿Cuál fue nuestra primera red social? ¿Cuál fue tu primera red social, Marta? Pues yo recuerdo Messenger con Hotmail, porque fue el primer correo que tuve y la verdad es que pues, era una interacción bastante sencilla con la gente de clase, las amigas, tal, ¿no? Pues después del colegio quedábamos pues a las 5 y a las 5 nos conectamos y hablamos. Y así fue. Ese era el timbre, ¿no? O sea, el zumbido. El zumbido. Y hablábamos, pero ahí fue cuando empezó todo un poco a explotar, a cómo las nuevas generaciones se están comunicando, porque antes era como un soporte extra, ¿no? A la comunicación que podíamos tener en clase o incluso en la calle, y a día de hoy se ha convertido en algo que incluso es lo primero, ¿no? Que si no tienes WhatsApp ya no estás dentro del grupo de amigos, si no tienes redes sociales ya no estás en la onda. Eso Claro. es lo que se decía antes, ya ahora Incluso se dirá de manera los diferente. padres también, porque o sea, ya no solamente que antes considerábamos esa interacción pues, más de adolescentes o de esta nueva generación que estaba surgiendo, aquí las millennials, ¿no? con esta tecnología, pero sí que es verdad que ahora esta onda incluye un poquito a los padres, ¿no? Esos chats de grupo que tienen ahora los padres y madres del colegio, que si el cumpleaños de no sé quién, que si hay que hacer un disfraz para no sé cuánto, y quien no está ahí pues no se entera. No se entera. Bueno, y vosotros diréis, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial, no? Pues que creemos que una de las bases importantes de la inteligencia artificial es la educación, es enseñársela a los niños, es cómo se está gestionando toda esta nueva ola en alumnos, en profesores y en padres. Y bueno, queríamos hablar un poco de eso. Sí, tiene que ver esto, que mucho de lo que nos pasa en nuestros primeros años de vida forma parte, ¿no? Tanto de nuestro temperamento, nuestra personalidad. Y yo sí recuerdo una adolescencia, ¿no? Pues sin redes sociales, sin internet, y fue maravillosa porque al final la creatividad, el salir a la naturaleza, a correr, a jugar, a inventar tus propios juegos, yo creo que sí es algo que no debe de cambiar, ¿no? Ahora están todos los que tenemos en casa niños, ya sea que sean sobrinos, tus hijos, nietos, amigos. Al final es importante la información que ellos reciben, ¿no? Todos los que nacieron a partir del 2010 para el 2025 es la generación alfa, así que si tienes un alfa en casa, esto te va a interesar. Y a partir del 2025 se les llama generación beta, ¿no? Que ya son los que humanos que van a nacer con la IA integrada. Los nuevos nativos de la IA. Nativa de la IA, total. Sí. Bueno, pues para empezar, podemos hablar de un poco de cómo está evolucionando esa educación hoy en día respecto a esta nueva tecnología, porque yo creo, y estoy dentro del ámbito de la formación en varios sitios y dando formaciones a varios tipos de personas, es verdad que creo que la formación es una herramienta que ha evolucionado poco durante los últimos 100 años y ahora tenemos una oportunidad enorme de evolucionar, y el problema está en qué profesores son capaces de subirse a esa ola de la tecnología, a esa ola de la inteligencia artificial, y cómo se debe hacer, porque lo que es un hecho hoy en día es que los niños utilizan ChatGPT para hacer sus deberes, y eso es indudablemente. Entonces, si una cosa que antes razonaban ellos mismos haciendo los deberes, ahora se lo hace el ChatGPT, ¿cómo vamos a evaluar hasta qué punto están aprendiendo esos niños? Claro, ahí tenemos un dilema súper grande con el tema de la evaluación, ¿no? realmente de los conocimientos, que esa es la pretensión de la educación o de la formación
hasta ahora. Quizá a lo mejor podemos poner el punto de mira en otro sitio, quizá a lo mejor tenemos que evaluar ya otras capacidades o habilidades, ¿no? Ahí donde está el punto, porque no nos negamos a que no se utilice este tipo de herramientas, al contrario, yo soy del pensamiento que hay que utilizarlas, pero el problema está cuando no eres crítico, ¿no? Hablábamos antes de ser crítico, de que cuando tengamos una respuesta ante una pregunta que se le ha hecho a ChatGPT, que se entienda si se está diciendo correctamente o no se está diciendo correctamente, y que se entienda de dónde viene esa pregunta o de dónde viene esa respuesta y por qué ha dado ese tipo de respuesta, ¿no? Que sea como algo más crítico. Entonces, yo soy del pensamiento que ahora las nuevas habilidades que hay que fomentar dentro de clase han cambiado. O sea, ya no es repetir como un loro lo que te has aprendido el día de antes. Ahora es justificar con argumentos una idea, un ejercicio, lo que sea, para entender o para ver que ese niño ha entendido lo que se está pidiendo. Claro. O sea, aquí hay algo muy interesante porque nos vamos hacia un modelo de aprendizaje mucho más personalizado, ¿no? Y que tenemos que entender que esto ya ha pasado antes de una forma u otra. Es decir, yo, por ejemplo, en mi adolescencia o en la etapa más de la infancia más madura, por así decirlo, mis 10-12 años, pues me mandaban trabajos para clase, ¿no? Y entonces pues nos decían, pues tenéis que hacer un trabajo sobre esta temática de lengua, ¿no? Sobre el autor de no sé qué, del siglo Y entonces llegó un punto en que se nos decía estrictamente que estaba prohibida toda fuente que viniese de Wikipedia. Del Rincón del Vago. El Rincón del Vago. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esto? Yo creo que ChatGPT es esa nueva evolución de la Wikipedia en aquellos entonces, cuando no se contrastaba la información y cuando se tenía esa duda de dónde salía eso, por qué me dice esto, has copiado este trabajo del Rincón del Vago, como estabas comentando. Realmente, ¿cuál ha sido tu habilidad o la habilidad que has desarrollado gracias a este trabajo, ¿no? A eso. Claro, el punto está que antes era como que no se podía saber hasta qué punto habías copiado algo y hasta qué punto podías entender. Pero es que ahora es necesario que sea así, porque si no lo haces de esa manera, o sea, al final ChatGPT cada vez tiene más herramientas y te va a dar una contestación más precisa y más que parezca humana, que muchas veces el Rincón del Vago, bueno, sí, lo podías mirar a ver si lo ha copiado en el Rincón del Vago y te metes dentro del Rincón del Vago y lo puedes contrastar, pero es que llega un momento a estas alturas que no es tan fácil de contrastar. Entonces tiene que cambiar la forma de evaluar de los niños. O sea, lo que está claro es que ya no me vale un trabajo, ya me vale una exposición, que eso es importante, que creo que se está perdiendo con todo esto de las nuevas tecnologías, esas exposiciones, esas habilidades sociales, y entonces creo que ahí es donde tenemos que empezar a cambiar y empezar a enseñar esas habilidades sociales, ser crítico, como decía antes, el ser capaz de entender algo y poder dar unos argumentos, el debatir. O sea, los debates creo que deberían de ser una cosa obligatoria dentro de la escuela. Claro, yo creo que es súper necesario. De hecho, en una asignatura de la carrera, en turismo, creo que teníamos específicamente que examinarnos a base de debate, y creo que ahora mismo es una de las herramientas principales que podemos utilizar en el ámbito de la educación, porque cuando tú debates sobre un tema, incluso en diferentes posiciones, cuando te toca debatir sobre una postura en la que tú realmente no estás a favor por tu pensamiento crítico, ahí es donde fomentas precisamente ese pensamiento crítico. El problema es que no están acostumbrados. Yo el otro día estaba en clase haciendo un pequeño debate sobre dos posturas, y estoy hablando a nivel tecnológico, no estoy hablando de cosas que sean más fáciles de debatir, sino a nivel de, oye, ¿qué es mejor, esta herramienta o esta otra herramienta? Cada uno tenía su punto de vista y le costaba debatir. O sea, no eran capaces de, pero es que yo creo que es mejor, sí, pero ¿por qué? Ahí está el punto. Y es que sí es una herramienta muy importante, ¿no? Generar este tipo de habilidades desde que eres niño. O sea, te estaba escuchando y recordaba, yo en la primaria, en la secundaria, en mi colegio sí había la materia de
comunicación, ¿no? Que era la parte de oratoria, declamación y te tenías que parar en un escenario y desde ahí enfrentar el miedo escénico, ¿no? Pues toda la parte de, a ver, improvisa y habla de historia, o tú improvisa y habla de este tema. Y creo que es muy importante el cambio de generación y nos toca a nosotros, porque sí recuerdo, pues, nosotros el primer acercamiento a internet que tuvimos pues era a lo mejor estudiar en Encarta, ¿se acuerdan? Sí, la Encarta 97. 98. Y a lo mejor de pronto te metías, estabas ahí estudiando y sonaba, por ejemplo, en nuestro caso era el high five, que llegó, era ¿no? El sonidito, que era el username, era un número súper largo. Lo que viene siendo el 20 de España. Sí. Eso, y ya después Facebook. Llegó el Facebook, ¿no? Entonces sí es la parte de cómo nosotros, era un cachito de entretenimiento, o sea, nos dejaban a lo mejor nuestros papás un par de minutos, horas, y hoy lo tenemos aquí, y hoy lo tenemos todo el tiempo, o sea, la gente se despierta, los niños ahora llegan y Alexa, si ustedes lo saben utilizar bien, ¿no? Por ejemplo, pues cada día te aprendes una capital. ¿Cuál es la capital de Japón? ¿Cuál es? Que les den como más material educativo, porque desde ahí ya hay un cambio muy grande. Sí, eso es una cosa importante también, que ya nos metemos en el tema no de educación de los profes, sino la educación que le dan los padres a esos hijos. Obviamente los niños van a aprender a utilizar todas las herramientas tecnológicas desde que son pequeños, entonces esa educación es súper importante desde que nacen, no darles esas herramientas porque sí, y darles ventanas en las que sí se pueden utilizar este tipo de herramientas, también dependiendo de la edad, y en las que no se deberían utilizar ese tipo de herramientas, para que también se aburran, también sepan controlar toda la gestión de la frustración porque quiero esto y no lo tengo. O sea, ahí ya nos metemos en un terreno bastante más pantanoso relacionado con los padres. Y aquí tocas un tema interesante, y claro, el tema del modo parental. En todas las herramientas existe esto para que ustedes puedan empezar como también a configurar. De por sí el tema de pantallas, creo que es importante, entre menos pantallas tengan los niños. Hay estudios ya que están diciendo que las pantallas, por lo menos mínimo hasta los 6 años, que no haya. Por el desarrollo cognitivo y todo esto. Vaya, nosotras lo tuvimos a los 12, 15, 18 años, y sí hay un cambio, ¿no? Que, sí se nota. Que sí, creo que es muy importante que desde papás, tíos, o sea, todo empieza desde casa. Sí, en el aula está la mayoría del tiempo y del aprendizaje, pero son esponja los niños, entonces al final si tú estás con tus hijos, con tus sobrinos, pues intentar no estar con el móvil, ¿no? Con la pantalla, y convivir con ellos, porque se dan cuenta de todo al final. Yo recuerdo una situación graciosa, ¿no? Si me pongo a pensarlo, que cuando tenía pues unos 15, 16 años, que salieron las BlackBerry aquí en España y las tal, BlackBerry. Pues yo tuve una y me acuerdo que en un punto pues estaba pues con esa edad, como está uno, en el cortijo allí, pues con la BlackBerry, hablando con no sé quién, y entrar mis tíos y decirme, oye, que es que estás todo el día con el móvil. Y ahora la situación a veces me encuentro al revés. O sea, entro al cortijo allí y veo a media familia mía con los móviles así, y digo yo, pues, ¿cómo ha cambiado el asunto? No, eso tenemos que tener mucho cuidado, y sobre todo educación. O sea, todo esto engloba la educación, la forma de cómo nos relacionamos con la tecnología, cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial, cómo somos capaces de entender en qué momento se tiene que utilizar cada uno, y ser nosotros los mismos padres los que le digamos a los niños, ojo, sí, puedes utilizarlo, no hay problema, pero tienes que tener unas normas y esto se debe utilizar de una manera. Y yo como padre estimular a ese niño a todas las habilidades que estábamos hablando que se están perdiendo. Claro, justamente podemos hablar pues de las herramientas que nos permiten ciertos tipos de modalidades, como el modo aprendizaje este famoso que ha sacado tanto ChatGPT como Gemini, ¿no? En cada una de las plataformas, y que realmente podemos utilizarlo en nuestro beneficio. Por ejemplo, hablando de estudios, pues también hay estudios que ponen en valor ese trabajo que hacen los tutores virtuales que podemos utilizar a través de estas herramientas con respecto al aprendizaje de los niños y niñas, ¿no? En este caso se demuestra que el aprendizaje es mucho más fructífero. También es porque es mucho más personalizado. Al final tenemos una ventana de oportunidad dentro de esta inteligencia artificial, que es ayudar a que los niños aprendan de forma más personalizada.
Porque yo, por ejemplo, en mis clases, ¿no?, tengo diferentes tipos de niños y no todos aprenden a la misma velocidad, ni todos aprenden de la misma manera. Hay niños que serán más visuales y niños que serán más... de audio, de texto. Exacto. Sí. Entonces, es aprovechar, y esto también animo a los profesores que lo hagan, de que aprovechen esas herramientas que existen para, primero, prepararse también bastante mejor las clases, porque tenemos que seguir estudiando los profesores, queramos o no queramos, y es una forma de estar al día con las nuevas cosas que existen, y aprovechar eso para hacer nuevo tipo de actividades. Y también hablando de, oye, pues tenemos este tipo de niño en clase, no lo ha entendido con lo que yo le he explicado, de qué manera se lo puedo explicar o con qué ejemplo le puedo explicar. Yo lo cojo para que me dé muchísimos ejemplos, para que me diga, oye, pues esto, si lo pones relacionándolo con esto, lo van a entender mejor, y entonces te ayuda a también ponerte en la mentalidad de personas que tienen otra edad y darle, o que tienen otros problemas, o que son con características especiales, o que lo que sea, y te ayuda a explicarle y a hacerle ejercicios específicamente a esas personas para que se consiga una personalización total. Para esa personalización está Google for Education, que justamente como profesor, como formador de cualquier materia, puedes implementarlo y lo conectas con Drive y con Notebook para la parte de, pues, que vayas tú personalizando cada material, y van a ver que les va a encantar. Pruébanla porque es fantástica. Cuéntanos un poco sobre Notebook ML, que también es de Google. Sí, Notebook LM, pues la verdad es que tiene una característica súper chula, que es la personalización de la fuente. Y esto viene a lo que estábamos hablando, al tema del contraste, para generar ese pensamiento crítico, incluso para verificar esas fuentes. Los profesores, como vosotros, ¿no?, y profesora, tenéis la herramienta ahora tan poderosa como es esta para reunir todas las fuentes de vuestro conocimiento e incluso fuentes que podáis extender. Tanto externas como internas. Claro, y concentrarlas en un mismo lugar de cara a sacar los diferentes recursos que estaba comentando antes Claudia y poder tener un contenido muchísimo más elaborado. También es verdad que Notebook LM te da la opción de combinar todo ese conocimiento, crear cualquier informe o crear cualquier cosa, y de ahí llevarlo a un vídeo, o sea, que visualmente o auditivamente tú le puedas poner un vídeo creado por inteligencia artificial que tú previamente has revisado y que lo haces de la manera que a ti te gustaría para explicarle fácilmente algo, claro, que a lo mejor cueste un poco más. Claro, incluso el tema de los cuestionarios con las tarjetas también de aprendizaje también te la genera, y son bastante interesantes, pues, para hacer juegos en clase, para aprender de manera, pues, más dinámica, ¿no?, que al final se trata de facilitar ese aprendizaje del que estamos hablando. Sí, que también ustedes como papás, pues al final pueden implementar la IA para actividades con los niños, pues por ejemplo, hacer un cuento, ¿no?, con los juguetes favoritos de tu hijo, o la parte de una fotografía, la puedes crear como un cómic y ya se lo pones a pintar a él, ¿no?, para la parte de fomentar la creatividad. Más que nada es más herramientas para ustedes, y hay unas que también les vamos a dar, por ejemplo, Little Lead, que les vamos a dejar en la descripción el enlace, pero estas herramientas son tanto para ellos, para que poco a poco vayan guiando un sistema educativo, o por ejemplo, si les gusta Minecraft, Roblox, pues ellos también puedan empezar un poco a jugar con código, pero todo es bajo supervisión, ¿no?, y que ellos vayan viendo el resultado. Imagínense ya si desde los 8 o 10 años pueden ellos implementar estas habilidades y ver el resultado final. Y finalmente también esta herramienta funciona para los profesores, porque puedes tú adecuar todo el sistema para que puedas implementarlo con mayor facilidad en tus alumnos. Y dicho esto, obviamente ChatGPT o Gemini o todas estas herramientas para el tema de los profesores, para crear cualquier tipo de contenido, nos va a ayudar mucho. Y yo, una herramienta que a mí me facilita mucho la vida, sobre todo para el tema de diapositivas y conocimientos que podamos ir explicando en clase, porque, o sea, todos somos conscientes que la parte visual es muy importante para los alumnos. Yo os recomiendo dos herramientas para hacer diapositivas bastante buenas, que puede ser Presentation.ai o Gamma.ai, para ayudarnos a centrarnos más en
buscar esa ayuda al alumno, ¿no? Centrarnos en cómo vamos a ayudarle, en cómo lo vamos a personalizar, en cómo vamos a enseñarle, en vez de en todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, que ha sido en diapositivas, que las diapositivas podías tardar perfectamente 2 días en hacer una diapositiva para depende de qué tema, para que no tengas que estar pendiente de crear material nuevo, sino que con el material que vas obteniendo de estas herramientas puedes ir luego explicándoselo. Y sobre todo, muy importante, tener tiempo y dejar de hacer todo el programa formativo, todo ese programa formativo que es necesario, pero muchas veces nos quita demasiado tiempo, que muchas veces con estas herramientas podemos darle un prompt diciéndole lo que quieres que ponga y ya te lo ejecuta todo muchísimo más fácil. En 3 o en 5 minutos. Yo soy fan de Gamma, sí, porque justamente, o sea, tanto para, te puedes ir para el día a día, para tus informes, para, al final, todo lo que se acuerdan de PowerPoint, que te tardabas justo como dices horas, y ya se te descuadraba una imagen y fondo atrás, todo. Y ahora pues Gamma, la verdad es que tiene todo lo y lo ya necesario. No solamente para eso, para el tema de, o sea, los que sois profesores sabéis que tenéis que hacer un montón de documentación que es necesaria, yo no digo que no, pero a veces te quita demasiado tiempo. Entonces esa documentación, utilizando estas herramientas, te puede ayudar a comprimir el tiempo, y lo que antes tardaba 10 horas en hacerlo en 1 o 2 horas. Y eso es tiempo que tenemos para poder darle más calidad a los niños y para empezar a investigar sobre más herramientas para poder enseñarlas a los niños. Y volviendo un poquito al tema de los padres, ya para finalizar, pues también es súper importante este apoyo que podamos encontrar en la inteligencia artificial, porque llegan unas edades, a unos puntos que no todos tenemos por qué saber abordar ciertos temas. En la secundaria, en ciertas asignaturas, a lo mejor de ciencias más complejas o de el otro tema tipo. de sexualidad. Claro, o sea, mismo eso. Entonces yo creo que es bastante importante que sepamos que contamos por lo menos con este tipo de herramientas y aprender a utilizarlas a nuestro favor. Es decir, a lo mejor yo no tengo ni idea de ecuaciones de segundo grado, pero me pongo con la inteligencia artificial a intentar explicárselo a mi hijo o a mi hija, pues porque necesita aprenderlo, y yo como madre pues tengo la obligación de prestar esa atención al hijo. Bueno, pues yo creo que está bastante completito el capítulo, con todas las herramientas que hemos dado, con todas las ideas, con todos los pensamientos que hemos ido abordando relacionados con educación. No sé si... Pues que les tenemos la sorpresa final, que sí, estén muy atentos a nuestras redes sociales, porque daremos un curso para creativos. Así que... confirmo, Sofía. Confirmo, Sofía. Se nos ha olvidado. Por eso de seguir formando y de seguir dando esa divulgación para que se sepa utilizar todo este tipo de herramientas, que no es en contra ni de los trabajos ni de todo en la vida, sino que es algo que nos puede ayudar a mejorar en todos los ámbitos. Por supuestísimo. Así que compartís con quien queráis, volverlo a ver las veces que necesitéis y por supuesto pues hacernos las preguntas que gustéis, porque estamos encantadísimas de responderos. Pues nada, chicos, suscríbanse. Hasta luego. Chao. Y el ruido que escuchaban es el chinchimini. Es que ya ahora una me evento. chimenea, porque ahora viene un plan de violines. Y yo, tío. Stop. Vale.